ahí probablemente en este plato es donde esas sustancias bioactivas que tiene la quinoa, que funcionan para enfermedades cardiovasculares, pueden manifestarse en nuestro sistema. Pero por lo contrario, si yo cojo la quinoa y lo que hago es combinarla con más carbohidratos, pues el efecto va a ser al contrario, porque de nada nos sirve tener que la quinoa tenga saponinas, flavonoides, compuestos biológicamente activos, si tenemos un cuerpo lleno de insulina. Soy el Dr. Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. La pregunta es que cuando ustedes vean un plato de quinoa, imagínense lo que les estoy mostrando en este video. ¿Cómo se utiliza la quinoa? ¿Cómo la utilizan ustedes? Y por lo general ustedes van a ver ciertas cosas como esta. La gente la combina con arroz. Entonces ustedes ven, por ejemplo, a la persona sirviéndose el arroz en un buffet y aparte va entonces a los vegetales y sirve quinoa. Entonces dice, es que son comida real. Sí, son comida real, tal cual. Ahora, pero es que si yo combino la quinoa con el arroz, estoy combinando una leguminosa con un grano y eso me da una proteína. No, ahí lo que está haciendo es tener más aminoácidos, pero eso no es una proteína. Eso ya lo hemos explicado antes en otras conferencias contra las enfermedades, para que no confundamos qué es una proteína y qué es un apareamiento de aminoácidos, que son totalmente distintas las connotaciones. Hacer una proteína es hacer una estructura molecular compleja y eso no se hace mezclando un grano con una leguminosa o un cereal con una leguminosa. Entonces, cuando ustedes ven mezclar, por ejemplo, arroz con quinoa, estamos mezclando dos carbohidratos. Indistintamente que aumenten sus niveles de aminoácidos, estamos mezclando dos moléculas de un mismo grupo, son carbohidratos. Ya vamos a ver qué pasa cuando mezclamos carbohidratos, que es lo que llamamos nosotros convergencia molecular. Entonces recuerden que si mezclamos la quinoa con el arroz, estamos usando otro carbohidrato. Ahora, si nosotros mezclamos la quinoa con chía, por ejemplo, si hacemos un yogur, por ejemplo, que ustedes ven con quinoa y le ponemos algo de chía, la chía es un carbohidrato. Y es un carbohidrato, miren, el 42% de la chía es carbohidrato, tiene alta concentración de fibra, sí, pero es carbohidrato, proteína tiene cerca del 17% y grasa tiene el 30%. Entonces, por eso cuando elegimos la chía, tenemos que tener en cuenta que lo que estamos ingresando mayoritariamente al sistema es un carbohidrato. Entonces, si mezclamos arroz, chía y quinoa, ya estamos comiendo 3 carbohidratos al tiempo, de estructuras que son totalmente diferentes, pero son del mismo grupo, carbohidrato. Y por ejemplo, ustedes han visto muy probablemente que las personas también ponen, por ejemplo, yogur. Entonces ustedes ven la fotico bonita de Pinterest, de las redes sociales, de Instagram, y ven, por ejemplo, el vasito de yogur bien bonito, con las diferentes capas, la quinoa en una parte, la chía en otra parte, el yogur en otra parte, y se ve supremamente saludable. Pero eso que ustedes están consumiendo ahí básicamente es una mezcla de carbohidratos. Se puede ver bonito, se puede ver con muchos colores, pero las moléculas no tienen ni color ni tienen sabor. Las moléculas simplemente actúan como mensajeros en un sistema, en este caso en el sistema humano. Y esa mezcla que estamos viendo acá, por ejemplo, en un paciente con dermatitis, como nos hablaba la señora Alba, la primera pregunta que nos enviaron, pues puede ser la causa de que ella no mejore una dermatitis. Y no es ni la quinoa, no es el yogur, no es entonces la chía, no, es la convergencia. Fíjense en un yogur normal, promedio, es una cosa que es un fluido, obviamente hecho con leche, que es 6% de esto es carbohidrato. El 4% es grasa y solamente el 3% es proteína. Entonces cuando decidimos usar un yogur, lo que estamos consumiendo sí es un carbohidrato. Entonces, por eso, ¿qué sucede? Que si una persona, digamos, le da por consumir esto que estamos viendo aquí en esta diapositiva, pues lo que estamos haciendo es convergencia molecular. Y esto es lo que hace que, por ejemplo, pacientes como doña Alba con una dermatitis no mejoren y sigan siendo dependientes, por ejemplo, del uso de antibióticos. Vamos a ver qué pasa cuando hacemos convergencia molecular. Fíjense en esa imagen que les estoy colocando en este momento en sus pantallas.
Las moléculas cambian en el espacio de acuerdo a su tamaño molecular, ¿sí? Su peso molecular. Eso se mide en unas unidades que son kilodaltons y algunas son muy grandes, otras son pequeñas. Entonces nuestras células intestinales son capaces de reconocer tamaños moleculares. Ellas, las células del intestino, reconocen a través del peso molecular de una sustancia. Entonces cuando ustedes combinan, por ejemplo, la fruta, en el caso, por ejemplo, digamos que yo le puse papaya a la quinoa, puse manzana como estaba en la fotografía, puse yogur, por ejemplo, en el caso de la fotografía, en la ensalada le puse yogur, puse quinoa y puse chía. Entonces ahí en esa imagen que les estoy mostrando está ordenado a través de su peso molecular. El peso más pequeño lo tienen las frutas porque sus estructuras son pequeñas, por eso están de primeras. La otra estructura pequeña, en este caso o intermedia, sería el yogur, y las estructuras más grandes serían entonces en este caso la quinoa y la chía. Pero fíjense que todos son carbohidrato: carbohidrato chía, carbohidrato quinoa, carbohidrato yogur, carbohidrato manzana, carbohidrato papaya. Entonces, ¿qué va a pasar en nuestro cuerpo cuando nos comemos ese producto así mezclado? Nuestros niveles de insulina van a crecer ostensiblemente. Vamos a disparar insulina por el carbohidrato de la papaya, vamos a disparar insulina por el carbohidrato de la manzana, vamos a disparar insulina por el yogur, vamos a disparar insulina por la chía y vamos a disparar insulina por la quinoa. Entonces fíjense que esa insulina, que es una hormona, va a durar mucho tiempo en sangre. Fíjense, la concentración es una concentración muy alta en relación al tiempo que va a durar en que el cuerpo pueda disminuir esa hormona en sangre. Entonces, ¿qué le pasa al cuerpo humano cuando los niveles de insulina son tan altos por tanto tiempo? ¿Qué nos ocurre? Lo que nos ocurre es que nuestro cuerpo tiene unas bodegas, en este caso, que es el tejido adiposo. El tejido adiposo es un órgano que nos ayuda a mantener la temperatura, nos ayuda a producir hormonas, controla muchísimas funciones de nuestro cuerpo. El tejido adiposo es el responsable de que nosotros los hombres tengamos una apariencia diferente a las mujeres. Del tejido adiposo nuestro cuerpo produce hormonas sexuales, del tejido adiposo nuestro cuerpo produce defensas, ¿sí? Entonces por eso el tejido adiposo es un órgano tremendamente importante, indistintamente que a nosotros nos guste o no el tejido adiposo, porque no nos vemos como Cristiano Ronaldo en el espejo o no nos vemos como alguien muy fitness en el espejo. El tejido adiposo es un tejido muy necesario para la evolución humana y para el mantenimiento de nuestra especie. Es un tejido sumamente complejo desde el punto de vista molecular porque desempeña N cantidad de funciones en nuestro organismo. Pero si nosotros no tenemos un buen, digamos, comunión con este tejido y todo el tiempo lo estamos sobreestimulando con la insulina, nuestro cuerpo todo el tiempo va a estar haciendo almacenamiento. Y eso es lo que hace que las enfermedades se presenten, que el colesterol se nos suba, que la insulina se nos suba, que la obesidad no baje, que el hígado se vuelva graso, que se nos suba el ácido úrico, que se nos suban algunos marcadores de inflamación, que una dermatitis no mejore. Todo nace a través de esto, de que el tejido adiposo está sobreestimulado a través de producir mucha insulina. En esta diapositiva estamos viendo algo que es oro molecular. Es un plato que está compuesto de ¿qué? Tenemos entonces un carbohidrato, que sería la quinoa, tenemos una proteína, en este caso de origen animal, que es el pollo, tenemos en este caso una grasa, que es en este caso la molécula que nos aporta el aguacate, y tenemos alimentos que pueden ser usados de forma libre porque no, digamos, llegan al sistema, no tienen liberación de hormonas como la insulina, como puede ser el pepino, la espinaca, el tomate, el pimentón, la pimienta negra. A esta mezcla le denominamos oro molecular. ¿Por qué le denominamos oro molecular? ¿Porque tenga la quinoa? No, lo estamos haciendo es porque hay mezcla perfecta de moléculas. Tenemos entonces un carbohidrato, una fuente de proteína, una fuente de grasa. Ahí tenemos todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Entonces fíjense que ahí tenemos bien establecido
algo que es oro molecular para nuestro organismo. Fíjense bien en la imagen, es una imagen donde tenemos entonces el pollo, donde tenemos el aguacate, donde tenemos la quinoa y tenemos otro tipo de estructuras que son estructuras que no tienen repercusión hormonal. Por eso decimos que este plato puede ser usado como oro molecular. Eso es lo importante. Si nosotros logramos que el cuerpo tenga los niveles de insulina controlados en el transcurso del día, es decir, que suba la hormona y se apague la hormona, como lo estamos viendo acá, a lo que denominamos una respuesta favorable a las moléculas, pues muy probablemente si no hacemos convergencia molecular, esos beneficios que se han podido establecer de la quinoa van a estar presentes en nuestro cuerpo. Entonces esto es muy importante, esto es lo que nosotros llamamos evitar la convergencia molecular. Fíjense que nosotros no estamos hablando ni mal de la quinoa ni bien de la quinoa, estamos siendo realistas. ¿Qué es la quinoa? ¿Cómo se usa? Y cómo se debe combinar con otras sustancias para que se hagan todos los grupos moleculares en un solo plato y nos pueda prestar ese servicio que nosotros queremos que esté en nuestro cuerpo. Así, de esa forma, la próxima vez que ustedes se sienten a comerse un plato de quinoa, ya van a saber qué se están comiendo, un carbohidrato.